Mireya era una mujer que desde hacía 3 años había comenzado a vender su cuerpo. Se paraba en la esquina de aquella vivienda y ahí, con vestimenta sugerente, muy escasa y llamativa, se dedicaba a ofrecer su físico. Lo hacía desde 2 años atrás. Cuando era niña siempre había sido muy flaca, pero cuando se convirtió en una jovencita de 14 años su cuerpo rápidamente había comenzado a desarrollarse. Su cadera de pronto se veía bien formada, su cintura diminuta, su abdomen plano, y su pecho había crecido con proporciones casi perfectas. Aquello hizo que de inmediato sus vecinos, amigos y compañeros de escuela se fijaran en ella. De pronto atraía miradas, de pronto no pasaba desapercibida. Sin embargo, eso también provocó que muchos hombres trataran de abusar de ella. Entre ellos no solo había conocidos, gente que haciendo adulaciones y ofreciendo regalos se acercaban a ella, sino que también estaban sus propios familiares. Cuando volvió de la escuela, uno de sus primos quiso someterla a base de engaños. Y además, el novio de su madre, quien en repetidas ocasiones iba a su casa supuestamente a buscar a la mamá, sabía perfectamente que Mireya se encontraba sola. Sin embargo, y afortunadamente, la muchachita no era ingenua. Sabía perfectamente que el acercamiento de muchos hombres en su vida se debía a que repentinamente su físico se había vuelto un imán para pervertidos y lujuriosos. Razón por la cual pudo manejar aquello casi por 3 años. Sin embargo, lo que no pudo contener era el coraje de su madre. Envidiando su atractivo y odiando que ahora ella, su propia hija, fuera quien atrayera las miradas, fue que comenzaron a tener muchos desencuentros en su casa. Continuamente peleaban por cualquier cosa. Mireya era adolescente, y si bien era distraída, en realidad no era mala hija. Sin embargo, su madre no la toleraba, y simplemente le reprochaba cualquier situación, cualquier pereza, cualquier defecto con tal de regañarla. Pero aquellos solo eran pretextos. La realidad es que su madre no podía soportar ya no ser el centro de atracción. No soportaba sentirse vieja y pasar inadvertida, sobre todo mientras su hija era adulada con miradas desbordadas de pies a cabeza. Fue por esto que su madre pronto comenzó a exigirle que se dedicara a algo, que aportara dinero a la casa y que ayudara con los gastos. Tenía 2 hermanos menores, de diferentes padres, y su madre simplemente ya no le daba nada, ni siquiera el alimento. Fue así que aquello escaló a niveles desproporcionados, provocando que en una ocasión, llena de coraje, su madre comenzara a aventarle todo tipo de cosas, azotando vasos, platos en la pared, para en un arranque de coraje simplemente correrla de su casa. Aquello a Mireya le dolió mucho. Si bien ya eran 3 años de a diario recibir groserías directas e indirectas de su madre, aquella ocasión no pudo más con ella, y simplemente tomó lo que pudo de su cuarto, para salir y nunca más regresar a su casa. Al principio intentó buscar trabajo. Se colocó en diversas actividades. Empezó como mesera en una fonda, como cajera en una tienda, como asistente de recepción en una pequeña farmacia. Sin embargo, siempre era lo mismo. La chica era distraída, y la chica atraía la mirada de los dueños, provocando el odio de las mujeres que trabajaban junto a ella, haciendo que siempre terminara por ser despedida. Aquello duró unos meses, hasta que un día, Mireya se encontró de nuevo con su amiga Patricia. Se trataba de una conocida de la primaria, una muchachita de mediano atractivo, la cual ahora veía perfectamente arreglada en la calle. Al encontrarse, ambas se pusieron a platicar después de años de no verse. Y entre muchos temas que surgieron en las 3 horas de plática, fue que Mireya se enteró que su amiga, al igual que ella, se había salido de su casa. Sin embargo, Patricia no estaba desamparada. Tenía una forma de poderse mantener a sí misma. Y esto era porque se había convertido en prostituta.
Así era. La jovencita le dijo que todo empezó cuando un día durmiendo en la calle un par de mujeres nocturnas la cogieron. Y al ver que vender su cuerpo no era nada del otro mundo, fue que comenzó a ejercer esa profesión. Después de eso hubo muchas dudas, muchas inquietudes. Sin embargo, Mireya no tenía opción. No tenía otra forma de salir de su situación, por lo que al ser aconsejada por Patricia, rápidamente se convenció de que aquella era una posible salida. Patricia la llevó con su protector, el cual movía chicas en una zona bastante popular de la ciudad. Se trataba de una zona donde las mujeres de la noche eran de buen ver, donde a veces compitiendo con algunos homosexuales podían ganar buen dinero y tener clientes de alto poder adquisitivo. Se trataba de una avenida donde había todo tipo de negocios de placer, donde el sexo se vendía fácilmente y donde si la chica o el homosexual en cuestión tenían buen físico, rápidamente conseguían clientes que pudieran pagar buenas cuotas por sus servicios. Ahí fue que Mireya rápidamente aprendió que era buena para algo en la vida. Por experiencia propia y por consejo de su amiga Patricia, rápido entendió todos los trucos para hacer que sus clientes la respetaran, que los actos sexuales duraran poco tiempo y que a base de trucos, estos quedaran altamente satisfechos. Además estaba el hecho de que siempre era vigilada por su padrote, un hombre que a pesar de tener conexiones con los gángsters de la zona, no se metía en problemas, ya que solo le importaba regentear a sus muchachas y hacer dinero fácilmente. Fue así que Mireya por 2 años rápidamente se hizo de una buena cantidad de dinero. Se cotizaba alto, y a pesar de dar una cuota grande a su protector, ya había conseguido guardar buenos ahorros. Sin embargo, aquello no duraría para siempre, ya que pronto habría un cambio en su vida. De pronto en aquella zona comenzaron a haber modificaciones. Las autoridades ya no tenían tolerancia. Cerraron los clubs de caballeros, los antros de baile y mujeres a placer, dejando la avenida prácticamente como un callejón deshabitado. Fue por esto que Mireya y Patricia tuvieron que irse de ahí. Se fueron al centro de la ciudad y compartiendo la banqueta con otro tipo de mujeres fue que siguieron trabajando. Solo que ahí la situación ya era peligrosa. No tenían un protector. Y en ese lugar las mujeres debían de valerse por sí solas. Fue por eso que Patricia y Mireya nunca se separaban. Cuando una conseguía un cliente rápidamente compartía su ubicación con la otra. Se monitoreaban constantemente y nunca, por más que les ofrecieran una buena cantidad de dinero, se iban a animar una fiesta privada o se subían a un coche que las alejara de la zona. Así era, se cuidaban mucho. Y ellas solo aceptaban clientes con los que pudieran meterse en el hotel en el que siempre se paraban. Fue así que durante 6 meses pudieron cuidarse la una a la otra. Sin embargo, el dinero ya no entraba tan fácilmente. Y por eso es que en una ocasión tuvieron que salir a la banqueta a trabajar incluso cuando nadie más de sus compañeras estaba. Se trataba de Año Nuevo. En esa época muchas de sus colegas habían regresado a sus poblados o ciudades de origen. Algunas a visitar a sus hijos, a familiares que ni siquiera sabían de sus actividades de prostitución. Y por eso es que la gente en esa avenida durante 2 semanas había disminuido. Muchos en esas épocas estaban de vacaciones, fuera de la ciudad, y los pocos que quedaban definitivamente no buscaban satisfacer sus deseos sexuales con prostitutas en esa zona. Sin embargo, Patricia y Mireya no tenían esa opción. Tanto una como la otra no tenían a nadie más en la vida. Sus familias las habían corrido de su casa, y ellas prácticamente estaban solas en este mundo. Por lo que intentando aprovechar la falta de competencia en la banqueta, fue que un 31 de diciembre decidieron salir a la calle a ofrecer sus servicios como prostitutas. Y aquello no fue fácil. Durante la noche poca gente pasaba, poca gente se veía. Ya les había advertido el trabajador del hotel que esa fecha era prácticamente muerta. Incluso para el hotel, donde a veces era hasta las 3 o 4 de la mañana que alguien llegaba para registrarse.
Se trataba de personas en estado completamente alcoholizado, gente enfiestada que ni siquiera sabía cómo llegar a su casa. Aquel joven les insistió a Patricia y Mireya que mejor se quedaran en su departamento, que evitaran trabajar esa noche y que mejor descansaran. Pero no solo por la falta de clientes, sino porque en ese lugar, cuando la calle estaba vacía, de repente deambulaban personas de malas intenciones. Y además, existía el rumor de que sucedían cosas las cuales no tenían explicación. Ahí fue que Mireya y Patricia preguntaron a qué se refería. Y fue entonces que aquel muchacho de la recepción les dijo algo en lo que no bromeaba. El joven ya tenía 4 años trabajando en aquel hotel. Y después de ese tiempo, en un par de ocasiones había visto gente, parejas o hombres solitarios que de repente se registraban para rentar una habitación, pero los cuales simplemente nunca salían del hotel. Así era. Sin explicación alguna, al otro día desaparecían. Aquel muchacho esto lo había visto con sus propios ojos. Y aunque se decía que era porque se iban a escondidas o saltando alguna de las bardas, la realidad es que nadie sabía cómo lo hacían. Era por esto que fuera cual fuera la explicación, les recomendaba a Patricia y Mireya que mejor no se expusieran. Aquello las dos muchachas lo oyeron atentamente durante esa tarde, pero al final, ambas decidieron intentarlo por unas horas, y si no, simplemente se irían a descansar a su departamento. Fue así que dichas jovencitas comenzaron a trabajar esa noche. Desde las 8 en punto se pusieron a caminar en la banqueta, ambas cuidándose la una a la otra. Y a pesar de que muchos carros bajaban la velocidad al pasar frente a ellas, ninguno en realidad se detenía. Las horas pasaron, y cuando dieron las 11:30 de la noche, fue que por fin un hombre se acercó a ellas caminando por la banqueta. Se trataba de un hombre de 50 años, quien parecía serio, tímido e incluso inseguro de acercarse. Fue ahí que Patricia y Mireya vieron una oportunidad, y lanzando un saludo sugerente, fue que convencieron a dicho hombre para acercarse. Aquel personaje no se veía agresivo o pedante. Al contrario, lucía con una mirada triste y un semblante depresivo. Al parecer no tenía nadie con quien pasar el año nuevo, y simplemente estaba buscando compañía. Además de, claro, un poco de calor humano y placer. Fue por esto que Patricia tomó la iniciativa y le dijo que no tuviera pena, que ella lo acompañaría esa noche si así lo quería. El hombre la vio de pies a cabeza, le sonrió y, aseverando positivamente, fue que dio un respiro profundo y aceptó la oferta. Patricia le dijo que caminaran al hotel, y en breves segundos los dos entraron dejando afuera a Mireya. La calle en ese momento se quedó sola, y la joven, sin más que hacer, simplemente se paró justo afuera de la entrada del hotel. Los minutos pasaron, los minutos fluyeron, y cuando dieron las 12 de la noche fue que se comenzaron a oír fuegos artificiales y gritos a lo lejos. El año nuevo había llegado. El año nuevo se estaba celebrando, y Mireya, sin opción alguna, solo permanecía en la calle esperando a un nuevo cliente o a que su amiga Patricia saliera del hotel. Pero eso de momento no sucedió. Pasados los minutos comenzó a darse cuenta que no tenía sentido estar ahí, que la noche había terminado y que en cuanto Patricia saliera, simplemente debían irse ambas a su departamento para descansar. Solo que aquello no sucedía. El tiempo pasaba, y para cuando Mireya se dio cuenta, Patricia ya llevaba 2 horas adentro de aquel hotel. Aquello era raro, porque ellas regularmente no pasaban más de 1 hora con cada cliente, y de ser así, siempre se advertían.
Pero en esta ocasión no había pistas de Patricia. No había ni un mensaje de ella. Fue entonces que Mireya estaba a punto de ir a buscarla. Y cuando dio un paso para entrar al hotel, fue que algo en la calle comenzó a sonar. Se trataban de unos pasos. De unos pasos de un hombre que caminando por la banqueta se acercaba hacia ella. Al fijarse, Mireya se dio cuenta que se trataba de un hombre bastante bien vestido, por lo que de inmediato se detuvo y regresó de nuevo a la banqueta. Fue así que esperó a que aquel hombre se acercara, y antes de decir algo para ofrecerse a sí misma, fue que este hombre la interrumpió. Se paró junto a ella y en una voz tenue y tranquila le preguntó: «Buenas noches, señorita. ¿Cuánto por una velada con usted?». Aquella frase le pareció extraña a Mireya. Sin embargo, no tardó en responder. La joven dijo su precio, la cantidad de dinero por una hora con ella. Y fue así que este hombre simplemente aseveró de forma amable. Sacó dinero de su bolsillo y le dijo que con gusto entraría con ella al hotel. En ese momento Mireya sonrió y de inmediato ingresó a la recepción. Hizo un gesto al joven de la estancia y esperó a que el hombre misterioso pagara por el alquiler de la habitación. Después de recibir las llaves del cuarto, ambos avanzaron por el pasillo. Mireya delante y el hombre misterioso detrás de ella. Conforme caminaban por las habitaciones, Mireya pensó en su amiga Patricia, por lo que miró hacia la habitación donde se supone que estaría. Bajó la velocidad, puso atención con su oído, pero nunca escuchó nada. Pensando que tal vez solo era paranoia, la joven trató de tranquilizarse y siguió su camino al cuarto de adelante. La puerta se abrió y Mireya entró seguida de su acompañante. Como de costumbre, la jovencita puso su bolso en la pequeña mesa. Comenzó a sacar un preservativo y, quitándose la chamarra, lentamente fue que volteó hacia su acompañante. Sin embargo, el hombre simplemente se había quedado ahí parado cerca de la entrada, mirándola fijamente, viéndola sin moverse ni quitándole los ojos de encima. Ahí Mireya se sintió extrañada. Regularmente sus clientes siempre la acompañaban desesperados, tomándola de la cintura, siguiéndola con ganas inaguantables de comenzar a montarla. O cuando no era así, es porque se trataba de jovencitos tímidos, que lo primero que hacían era sentarse en la cama o entrar al baño tratando de esconder los nervios. Pero nunca algo como esto. Nunca un hombre que simplemente se hubiera quedado junto a la entrada viéndola fijamente. Ahí Mireya le sonrió y le dijo que cómo quería empezar. Y él, ahí, muy lentamente dio un paso hacia ella, acercándose pie tras pie directamente hacia la mujer. La joven lo vio como un gesto completamente inusual, completamente anormal. Y fue entonces que por alguna extraña razón comenzó a sentir miedo. De inmediato intentó hacerse para atrás, pero rápidamente su retirada se vio interrumpida por la cama. Mireya tropezó y, quedando sentada sobre el colchón, viendo cómo aquel individuo no se detenía, viendo cómo se acercaba lentamente, directo hacia ella, y sin quitarle la mirada de encima. Ahí Mireya quiso cancelar todo. Quiso decir algo, una excusa, cualquier pretexto para levantarse e irse de ahí. Sin embargo, en cuanto comenzó a tartamudear, fue que un fuerte golpe se escuchó en la pared de al lado. Mireya de inmediato se quedó en silencio, completamente asustada por la situación, completamente paralizada por el miedo. Y fue entonces que ese hombre simplemente se detuvo frente a ella y comenzó a hablar en un tono muy ligero, en una voz casi susurrada, directo hacia Mireya. No te levantes, no te asustes,
Vine a ayudarte. Ahí la joven de inmediato sintió que algo estaba mal, que algo no era correcto. Quiso levantarse, pero en ese momento de nuevo se oyó un fuerte golpe en la habitación de al lado. De nuevo se paralizó, de nuevo se detuvo, y este hombre se acercó de nuevo a ella tomándola del hombro. No te levantes, no salgas, solo quédate aquí. Ahí fue que comenzó a escucharse todo el caos. En el pasillo se oían golpes, gritos y gente que desesperada alertaba de algo. Mireia, asustada, se alejó de aquel sujeto. Con la espalda a la pared intentó decir algo, pero su nerviosismo era enorme y solo podía tartamudear palabras sin sentido. Sin embargo, aquel hombre no hacía nada. Aquel hombre simplemente se paró junto a la entrada y se quedó viendo fijamente a Mireia. Fue ahí que aquellos gritos, que aquel desorden se trasladó a las afueras del hotel. Por lo que Mireia, parada junto a la ventana, y aún con miedo, dirigió en algún momento su atención a todo ese caos. Y ahí se dio cuenta que afuera del hotel, el muchacho de la recepción estaba parado en medio de la calle agitando sus brazos, completamente ensangrentados, tratando de llamar la atención, tratando de pedir ayuda. La joven no entendía. La joven no sabía qué sucedía. Miraba con pánico y miedo hacia el exterior, tratando de hacer algo para salir de esa situación. Y cuando estaba a punto de golpear en el ventanal para pedir ayuda, fue que una patrulla de pronto se acercaba con la torreta prendida, sonando la sirena y entrando directamente hacia el hotel. Ahí Mireia se sintió aliviada. Ahí Mireia se sintió rescatada. Y cuando vio de nuevo hacia la entrada del cuarto, fue que se dio cuenta que aquel hombre ya no estaba ahí. La habitación estaba vacía, y solo ella se encontraba en ese cuarto oyendo todo el caos que afuera inundaba el hotel. Aunque no sabía exactamente qué hacer, cautelosa caminó hacia la puerta. Abrió, y fue entonces que vio todo aquello que había sucedido. Con manchas de sangre por todo el pasillo, Mireia comenzó a caminar hacia el cuarto de enfrente. Y ahí fue que sus ojos desorbitados descubrieron a qué se debía todo el caos. Tirada en la alfombra estaba Patricia. La pobre ya se encontraba sin vida. Su cuerpo estaba desnudo, lleno de sangre, la cual escurría directamente del cuello, el cual tenía una cortada enorme por debajo de la barbilla. Resulta que aquel individuo, aquel hombre que la había abordado horas antes, en realidad la había llevado al hotel para matarla. Después de eso fue que el muchacho de la recepción, al intentar comunicarse con ella, se acercó a su habitación. Tocó insistentemente, pero fue ahí que el peligroso hombre hizo todo un escándalo. Golpeó al jovencito, lo atacó con una navaja y le hizo cortes en el brazo durante su huida. Aquello, si Mireia lo hubiera presenciado, seguramente había provocado que ella también hubiera sido herida en el caos. O peor aún, también asesinada. Las horas pasaron, y más tarde el asesino fue detenido. Estaba completamente drogado, completamente fuera de sí. Pero al cabo de los días fue que por fin se confesó y dio la razón de todos aquellos actos. El hombre en realidad solo había ido ahí para, en un arranque de odio, matar a una prostituta. No importaba quién, ya que él solo quería asesinar a una mujer, ya que esa noche había tenido la peor decepción amorosa en su vida. Mucho se dijo de esa situación. Mucho se especuló de aquel suceso. Pero si algo era seguro, es que esa noche a Mireia alguien más la había salvado.
Esto porque comenzó a darse cuenta, comenzó a entender que aquel hombre que esa noche le abordó no había ido ahí para acostarse con ella, sino porque en realidad había estado con ella para salvarla. Aquello Mireya nunca se lo dijo a nadie. Aquello Mireya nunca lo confesó. Pero después de eso, simplemente abandonó las calles. Mireya con el tiempo pudo rehacer su vida, tener hijos, incluso llegó a ser abuela. Y si una moraleja se dio en su caso, este fue siempre el querer a sus hijos y nunca alejarlos de ella. Las calles son muy peligrosas. Las calles son un misterio. Y dejar que tus hijos se vayan es condenarlos a que nunca regresen. O peor aún, por alguna mala fortuna, que estos pierdan la vida. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.